Buenas, estamos acá con nuestro amigo y compañero Federico Petrera. Él se recibió de licenciado en Economía en la UBA y esta va a ser una de las primeras conversaciones que vamos a tener con diferentes especialistas y que van a hablar sobre muchos y diferentes temas. En este caso, Federico hizo una tesina de grado para recibirse y bueno, queremos saber de qué es, cómo es el nombre de la tesina y por qué decidiste estudiar sobre este caso en particular. Bueno, Pedro, muy buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a poder contar un poco el trabajo que pude hacer de la Facu, de la tesis. Y bueno, el título del trabajo es el Determinantes del cambio estructural chino y factores de transformación económica. Un poco cómo fue que llegué a ese título y ese tema. Mi primera idea fue hacer una comparación. A mí siempre me gustó todo lo que es crecimiento económico, desarrollo económico, qué causas generan que un país se desarrolle y que otro país no, qué hay detrás de todo eso en términos de productividad, educación, recursos, etcétera. Entonces, mi primera idea fue hacer una comparación bien de largo plazo entre el crecimiento, o sea, traducida lo que es el PBI per cápita entre Estados Unidos y China en los últimos 50 años. Ese fue como mi primera idea, basada en modelos de crecimiento endógeno, en principio. Después, bueno, me fui dando cuenta que era para una tesis de grado es muy abarcativo y demasiado extenso y yo me quería recibir. Entonces, o sea, si bien el tema era y sigue siendo apasionante para mí, bueno, descubrí que al llegar a China, China es un país que es muy particular, o sea, en tanto en cuanto en relación a su historia y en relación a cómo fue creciendo a lo largo de los últimos años, desde mediados de la década del 70 para acá, y bueno, toda la tradición histórica que tiene como imperio y eso. Entonces, bueno, dije, bueno, agarro un fragmento de lo que es los primeros estadios de desarrollo de China, o sea, a partir de su reforma económica en el año 78. Un tema que me llamó mucho la atención, que fue que me comentó mi tutor cuando le había comentado los temas, del tema que yo quería hacer en principio era, bueno, el cambio estructural, cómo puede ser que de repente un país que tenga un sector con mucha población, o sea, que en este caso es la agricultura, y de repente use el crecimiento poblacional junto con otras muchas cosas para pasar a tener una industria y después, bueno, un sector servicios que va camino a ser uno de los más importantes del Para mundo. alguien que no entienda China, Sí. ¿cuáles fueron los cambios que se produjeron en los 70? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué cosas puntuales o qué cosas vos veíste que dijiste, bueno, acá hay un cambio de rumbo, hay un cambio estructural, como vos lo llamás? Eh, Primero y principal, yo creo que había un cambio, un rumbo político, o sea, ya al morir Mao, la estructura, si bien sigue siendo China seguía teniendo el Partido Comunista y todos sus líderes, empieza a ver en Deng Xiaoping, el líder, ver como el desarrollo económico el eje del discurso y de la política, ya no tanto la personificación de un líder que dice hagamos esto y vamos para este lado y todos van y hacen eso sin ningún fundamento, sino busquemos el desarrollo económico para beneficiarnos todos. ¿Y qué quiere decir con esto? Este, Copiemos en términos de ciencia, tecnología, todo lo relacionado a lo militar, a lo productivo, a los países desarrollados del momento y tratemos de desarrollarnos nosotros con un horizonte temporal, por supuesto, de mediano a largo plazo. Eso yo creo que ese factor es muy importante, de decir, bueno, aprendamos a hacer lo que no sabemos hacer, traigamos especialistas y capacitémonos. Y después, bueno, ahí vino la reforma en la agricultura, sacando un poco el sistema de comunas que venía de la época más socialista, cambio institucional, una experimentación en cuanto a áreas productivas, lo que son la descentralización a nivel fiscal, y por ahí más llegado a los 80 90, cambio en el ratio de apertura en términos de comercio exterior.
que es el famoso, esto y lo anterior es el famoso socialismo con características chinas, que no es ningún socialismo cerrado como tenía por ahí el partido en los años 50, pero tampoco un país capitalista como cualquier otro de Occidente. Sí, yo vi en tu trabajo que vos te enfocabas mucho, no sé, creo que había como regiones donde tenían que cumplir determinados objetivos y si se cumplían esos objetivos eran como beneficiados por el poder central o le dan como una cierta autonomía a cada región para que puedan ellos mismos decidir qué cosas cumplir. ¿Cómo es eso, ese proceso o ese cambio que hubo? Exactamente, muy buen punto. Siempre que hablemos de productividad hay una palabra clave que tiene que ver con un sistema de incentivos. Y para arrancar un poco esto que recién comentaste, en el área de lo que es la agricultura, antes los campesinos tenían que producir una determinada cantidad de granos o otro tipo de cultivo y entregárselos al Estado y el Estado administraba. Tenía que cumplir con una cuota, ¿no? Entonces empiezan en el año 82 y 84 a haber un sistema de responsabilidad del hogar, un sistema de responsabilidad social, que quiere decir que en vez de entregarle absolutamente todo al Estado, hay cierta capacidad, hay cierta cantidad de lo que se genera con la producción de grano, se lo empiezan a quedar las familias, ¿sí? Los campesinos. Entonces, ahí también parte una serie de cuestiones relacionadas al sistema de incentivos. Después, bueno, hubo dos áreas que empezaron a desarrollarse por ahí más en términos de productividad, que fueron Guangdong y Fujian, creo que lo dije bien, que tenían que ver un poco con lo que eran las áreas pesqueras y la cercanía con otros países cerca de China, siempre acordándose que eh, Hong Kong, Malasia, todos esos países también tenían, o sea, hacían del comercio exterior su fuerte a nivel económico. Entonces, esas áreas se beneficiaban de China que estaban ahí. Y eso que contaba un poco de la descentralización fiscal y de que por ahí un líder o un funcionario a nivel gobierno, o sea, China tenía como su forma, su jerarquía de gobierno, ya no había tanto una centralización, sino había varios funcionarios adelante. Si esa aldea, o sea, generaba ciertos objetivos a nivel productivo, esos funcionarios eran beneficiados, ¿no? Entonces eso también Una es pregunta, los famosos premios. esos objetivos lo planteaba la aldea, lo planteaba el gobierno? ¿El gobierno central, digo, o era más descentralizado ahí? Eh, Mira, el tema no me metí tanto en detalle, toqué por ahí una parte sola, pero tengo entendido por ahí que se definía más aguas arriba, Bien. pero los objetivos sí se cumplían como a nivel más, Ok. este, claro, más abajo. Ah, bien, bien. Ok, y vos también hay como un cambio importante porque creo que empiezan como a tener las familias ahorros, ¿no? Había un punto ahí que era Sí, uno de los incentivos que podía empezar a cambiar. claro, Eh, si bien, perdón, perdón, perdón. sí, no, 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 eso. Si querés como ir ahí. Sí, 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 el ahorro interno como que es uno de los factores claves para explicar el crecimiento de China desde la década del 70 hasta los 90 aproximadamente. Ya en los 90 como empieza a haber más presencia de capital extranjero y empresas privadas invirtiendo y produciendo en China. Ya antes de eso era muy poco, o sea, no tan relevante. Entonces, ¿cómo se genera por ahí el ahorro interno? El ahorro interno. Lo que pasaba es que durante un crecimiento, hay que hablar del crecimiento demográfico cuando hablamos del ahorro. ¿Por qué lo digo? China tuvo un bono dividendo demográfico, como se llama, muy impresionante entre los 60 y 70, que explotó entre los fines de los 70 y los 80, que lo que hacía era esto. O sea, cuando nosotros hablamos de crecimiento de bono o dividendo demográfico, es aprovechar a la población trabajadora, a la población económicamente activa en su esplendor. ¿Qué quiero decir? Por ahí cuando la población tiene una edad, o sea, son muchos chicos y de repente crecen y se transforman en adultos y están en plena edad en la población económicamente activa, bueno, China aprovechó, o sea, toda esa población, ese excedente de mano de obra, de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para hacer que la tasa de dependencia, que son los adultos, o sea, los viejos y los más chicos, pero dije los viejos,
este, para poder mantenerlos, ¿no? Entonces, eso acompañado con algunas medidas como fueron la política de un solo hijo y fuel, eh, perdón, era FFLD, que es otra política que ahora te voy a decir el nombre, que se llama eh, Longer Fewer, que fue como una política que antecedió a la política de un solo hijo, que lo que hacían era como controlar ese bono demográfico y como direccionarlo mejor. Entonces por ahí una familia tenía un chico y ese chico había un incentivo para que vaya al colegio, termine la secundaria y después vaya a estudiar y que sea mantener un hijo, no tener muchos hijos con la premisa de que más adelante ese hijo pueda mantener a los adultos mayores una vez que envejezcan. Por eso ahí se fue creando como un ahorro interno que fue fundamental para sostener ese desarrollo principal. Una de las preguntas que a mí me surge es esta dinámica que se produce del sector agrícola a sector industrial. ¿Cómo es ese proceso, ese cambio que se está dando en China? ¿En qué año más o menos estamos hablando, no? Eh, En cuanto al año, vamos a empezar por lo que sería la dinámica temporal. Las reformas empiezan oficialmente en un plenario en diciembre del 78. Un plenario es como una gran reunión del Partido Comunista. Estamos hablando ya a partir de los años 80, por ahí más centrado mediados, 84, 85 para ser un poco más exactos. Antes de eso, o sea, lo que era el sector agrícola, o sea, tenía el 70% de la fuerza de trabajo de toda China. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es, los trabajadores, esto está basado en lo que se llama el modelo de Arthur Lewis, que fue un economista este, que estudió un poco cómo se generaba, cómo había una transición entre dos sectores con un excedente de mano de obra en uno. Entonces, claro, vos tenés un sector industrial que tiene un determinado capital, no sé, unas máquinas, un torno, lo que fuese, y un sector de la agricultura que tiene mucha gente empleada con un salario muy bajo, casi de subsistencia. Entonces, en el sector intensivo, o sea, intensivo en capital, que es el sector industrial, se necesita mano de obra. O sea, no tanto como la agricultura, pero sí se va cada vez necesitando más por el ahorro previamente comentado. Entonces, se va como pasando, digámoslo así, trabajadores del sector agrícola al sector industrial, teniendo en cuenta que también los chicos cada vez se formaban más, cada vez la educación tenía otra calidad, se requerían otras especificidades en lo que era capital intensivo, carreras, ese tipo de cosas, estudios universitarios. Entonces, cada vez el sector industrial iba creciendo, cada vez a un mismo salario, porque cada vez o sea, los trabajadores iban del sector agrícola al sector industrial. Pero claro, todavía en el sector agrícola había un sobrante. Entonces, ¿qué hace? Por un determinado tiempo, o sea, el salario se mantiene al mismo nivel. Entonces, vos podés seguir empleando trabajadores hasta que consigas nuevo capital y ahí puedas empezar a seguir este, contratando trabajadores en el sector industrial. Todo esto paralelamente al crecimiento del sector servicios, que por ahí sigue más una tendencia a nivel mundial, como empieza a crecer en los 70, a partir de los 70. Entonces, esa es como la gran idea de la hipótesis de Arthur Lewis en términos de ahorro y mano de obra. Eh, Bien, ahí hay como una tipo, hacen como una descentralización de fiscal o regional, donde dice, bueno, esta área se va a ocupar más de cuestiones industriales, esta otra área se va a quedar más en cuestiones agrícolas o no, o ese proceso se da en toda China más homogéneo y más general. no, no, depende muchísimo del área. Una cosa que también aparecía era que por ahí había áreas, por supuesto, más avanzadas ya desde el vamos que otras áreas que no estaban tan avanzadas, como por ahí, como te mencioné, el área de más costeras tenían una propensión a crecer en términos de comercio y en términos de productividad mayor a áreas que no eran tan costeras. Pero se empezó a ver que es algo muy interesante, un patrón que tenía que ver con la industrialización rural. Como te digo, originariamente, no sé, pensando ya no en China, ponerle una fábrica en los décadas del 50, que desarrollo era sinónimo de tener una industria. Eh,
uno tenía un polo industrial y afuera del polo industrial uno vivía. Bueno, esto se empieza como a romper, empieza a llamarse lo que es la industrialización rural. No sé si se empieza a romper, pero China tenía como su propia particularidad, quiero decir. No estoy como anulando lo otro. Entonces, por ahí el trabajador no necesariamente tenía que ir a una fábrica, sino que podía trabajar en un área rural, que eso es otro punto importante que trajiste, que son las Township and Village Enterprises. No pude encontrar ninguna traducción, la tesis aparece de esa manera, que eran como establecimientos, o sea, que estaban en el campo, pero se dedicaban a una actividad que no era rural. Entonces, estos establecimientos fueron como el motor en términos de productividad y de crecimiento que en los primeros estadios de desarrollo de China. Ahora, estaban en el campo, pero no se dedicaban a una cuestión rural, sino... No necesariamente podían, pero eran establecimientos no rurales, por ahí era una cuestión más artesanal y también a veces más industrial, que es no, esto que te decía, que no es que tenían que ir a una ciudad para, no sé, producir, sino como que hay una frase famosa que yo en un momento cité, que te la voy a contar ahora, que se llama de la siguiente manera. eh, es, l- tranqui igual. Ojalá tranca y ahora la sí, comentas. sí, un segundo la tenía acá a mano, No, y se llama Leave después, the land, but not the countryside. Enter the factory, but not to the city. Era como, está bien, deja como tu hogar, pero no dejas el campo y entras como a la fábrica, pero no entras como a la ciudad. Entonces eso como que representaba un nuevo paradigma de lo que era no, la re industrialización en interesante, China. porque ahí hay Mm. una cuestión de las tradiciones y los valores que aunque te vayas a otro lugar, tenés tu moral, tus valores, tus principios todavía arraigado de tu hogar, ¿no? De donde vos naciste. Muy, muy, muy interesante. Está muy buena esa frase para pensar chino, ¿no? Está Eh, bueno. después había una cuestión que también me llamó la atención porque, bueno, a ver si no sé cómo será en otros países o cómo se dio en otros países, pero este crecimiento exponencial de China fue muy rápido, ¿no? Eh, o podría decir que fue bastante normal en comparación a otros países que tuvieron No, no, este. Sí, claro, no, no fue normal. Mm, Hay como una, no sé si una disputa llamarlo, pero oficialmente digamos que a un 8%, un crecimiento anual del 8% en términos de PBI es un crecimiento muy, muy importante para un país en vías de desarrollo como lo era China en aquel momento. Después, bueno, hay discusiones. Alwin Yang es un economista que escribió mucho sobre la productividad en China en esos años y también un poco discute, que está citado en el trabajo, bueno, pero qué índices usamos, estos deflactores, eh, bueno, entonces, pero sí se puede, o sea, hay un consenso de que el crecimiento de China en esos años fue muy grande en comparación por ahí a la media o al resto del mundo. Sí, eso bien. es, no me animaría a decir que una tasa del 10% anual, pero por lo menos un 8 sí. Ahí me surge la pregunta de, o sea, cuando se produce un crecimiento tan grande en tan poco tiempo, de haber un montón de cambios culturales y todo eso que suceden al mismo tiempo. Pero en términos educativos, ¿cómo hicieron? O sea, porque tuvieron que traer especialistas de afuera. ¿Qué pasó ahí? ¿Tenés idea o cómo fue más o menos esa cuestión, ¿no? Porque, no sé, Sí, se me viene a la mente eso, más que nada. sí, mira, un poco lo de los especialistas es un poco la impronta que tenía su líder. Yo cuando hablo de líder, no quiero como que quede la personificación de Deng Xiaoping, porque había muchas personas alrededor de él que se ocupaban de estos temas. Hay muchos economistas que hoy por hoy no voy a estar citando, pero no me acuerdo muy bien el nombre, pero que están. Economistas Y chinos de ese sí, momento. exactamente, Claro. economistas chinos como que incentivan, che, si no sabemos hacer esto, aprendamos a hacerlo o veamos al resto de los países cómo lo hacen. O sea, hay fotos de Deng Xiaoping en Occidente que saludando a presidentes o yendo a fábricas y eso, que muestra un poco esa apertura que tuvo China, esa apertura, en mi criterio, bastante inteligente, de decir, che, desarrollémonos, abrámonos al mundo.
o sea, no somos una economía capitalista, seguimos manteniendo nuestro estatus, pero aprendamos cómo se hacen las cosas, en Muy términos de, diferente a la idea de repito, Mao, de aislemos no medio, o como... Bueno, igual sí, Mao tuvo un acercamiento con Nixon ahí, ¿no? Pero bueno, supongo que este momento fue de mayor apertura todavía. sí, sí, un poco volviendo al principio, o sea, los dos detonantes de por ahí este cambio de paradigma en China es el gran salto adelante, junto con la gran hambruna, que fue, bueno, industrialicémonos de una forma por ahí tratando de imitar a la Unión Soviética, pero sin tener muy insensato, digamos. No quiero entrar de lleno porque tampoco me especialicé tanto en eso. Y la revolución cultural, que trajo aparejado muchos disturbios. Eh, Tampoco decir que la reforma fue toda color rosa, sino, por ejemplo, Deng Xiaoping tuvo un problema, por ahí mucha gente que hoy vive, iba a decir, pero que hoy está se acuerda de la masacre de Tiananmen Square, en el 89, esa represión estudiantil que también le costó bastante al gobierno chino. Sí, aparte Pero bueno, la no. disciplina y el autoritarismo chino se mantuvo, ¿no? Más allá de las reformas y quizás apertura más económica o al mundo, pero sin embargo es una sociedad todavía muy disciplinada, muy jerarquizada, donde Sí, libertades individuales no se pueden encontrar. sí, sí, digamos que por ahí, al ver un poco el éxito de China en Occidente, por ahí, y ver como el régimen que tienen y ver el éxito económico, entre comillas, inquieta un poco para decir, bueno, che, tenemos que seguir esto para crecer de esta manera. Y en términos de comercio exterior, China recién ingresó a la Organización Mundial de Comercio, si no me equivoco, en 2001, así que es casi 20 años atrás, un poquito más, o sea, nada. Eh, Bien. Ahora, si querés como a resumir, si vos tuvieras que decir como tres características que tuvo esta reforma, ¿cuáles dirías estos fueron los tres puntos principales? Si alguien tuviera que ponerse a estudiar hoy China, ¿por dónde dirías que esta reforma de China, por dónde dirías que tendrías que arrancar o ver? Yo intentaría primero arrancar, haría una breve introducción de cómo llega China a la reforma, muy breve, o sea, en términos de acontecimientos y por ahí ver algunos números. Después estudiaría las Township Village Enterprises y me metería un poquito en lo que significan los términos de propiedad para entender, bueno, qué es lo público, qué es lo privado, qué es el sector no estatal, que por ahí no es ni público ni privado, sino que por ahí es una aldea que tiene su forma de producir. Y es eso. Bien. Eh, Vería un poco el tema que por ahí no mencionamos tanto, que era la experimentación en las distintas áreas en términos productivos. Estudiaría, bueno, crecimiento demográfico. No sé, ya perdí la cuenta de No, cuántas cosas ya dije. está con los Y, tres. Eso de ah, experimento, lo de las áreas de experimento, ¿cómo es eso? Si querés profundizar un poco más en eso. sí, ahí lo profundizo. Vale. O sea, lo que tenían como las áreas de crecimiento era, bueno, se establecían objetivos y se decía, bueno, vamos a producir de esta manera esta cosa. Entonces, y se ponía como una región en específico. Entonces, lo que se hacía era se producía y se ponía ese objetivo y se evaluaba en términos de producción, productividad, desempeño, junto con otros índices, para ver si había funcionado y no, y si era replicable en otra área. Eso era lo que tenía las áreas de experimentación. Bien. Hay varios economistas que hablan un poco de Yo eso. ahí- Roderick es yo uno que creo que como que supera un poco la investigación que hiciste, pero viste que no sé cómo será, pero hay como mucha discusión sobre lo opaco que es China, sobre lo opaco que es Rusia y toda la cuestión de una estructura más corrupta o más mentirosa. Sé que, bueno, a Mago como que se le mentían los datos sobre la cantidad de producción y bueno, también en la Unión Soviética pasaba eso. ¿Vos tenés idea cómo pudieron modificar quizás eso? Si es que hubo algún tipo de pensamiento para decir hay que cambiar estas conductas. eh, en Oh, términos de, sí, yo te cuento por ahí mi experiencia, o sea, yo sí, para los datos que usé por ahí en la tesis a veces
los usaba directamente de autores que trabajaron ese tema y por ahí usaron determinados índices de precios o ellos mismos por ahí lo fueron adecuando acorde a por ahí a distintos criterios y justamente lo iba especificando. O sea, cuesta un poco, me costó trabajar con los datos de China. de China, ¿no? Ellos tienen, cada año sacan lo que se llaman las Statistical Yearbook, que son como unos documentos parecidos al index si se quiere, en donde relatan, bueno, la agricultura cuánto produjo, el índice de precio de este sector cuánto es. Después, bueno, desagregar en agricultura, pesca, ganadería, Y la todo industria, China bueno. por regiones van dividiendo, segmentando. Bien. Sí, 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 o sea, las estadísticas están, después, bueno, hay varios criterios, varias discusiones. Yo intentaba por ahí, por el alcance de la tesis, no Meterlo. discutir mucho, pero sí, bueno, por ahí para futuro Ah, leerlo más no, mejor. para saberlo, ¿viste? Porque no sé qué nivel de consenso o aceptación tienen esas estadísticas y bueno, estas otras preguntas que te hacía sobre la burocracia corrupta que puede haber en cualquier región, ¿no? Y más en algunas regiones quizás de China. Sí, sí, Ocurre. no es tan extenso, igual ellos mismos lo comentan. Yo estuve por ahí, hay un libro de Osvaldo Rosales que lo tengo justo acá, se llama El sueño chino y habla un poco de que ellos estaban, los líderes por ahí más arriba estaban conscientes de que en esta descentralización iban a existir incentivos a la corrupción. Porque es un comentario nomás, que por ahí no hicimos Eso, mención. Ellos tenían precios estatales al principio, entonces si vos querés de repente ir a un mercado, o sea, hay dos formas. Una es una transición Big Bang y otra es una transición más gradual, por así decirlo. Big Bang fue por ahí la experiencia soviética o de Polonia, cómo salieron un poco del régimen socialista. más Y explosivo, ¿no? Como más. claro, Bien, de repente nos adecuamos a precio de mercado y pase lo que pase. O sea, bien. inflación alta, desempleo, varias consecuencias. En cambio, China por ahí sí tuvo una inflación por ahí más elevada a fines de los 80, pero como que fue con más gradual, por ahí manteniendo se llama dual track, eh, tengo acá el nombre, pasa que me lo olvidé. Ah, Se pero llama eh, Dual Track Price System, que quiere decir que, bueno, para ciertos insumos todavía hay un precio estatal, pero para los otros ya se pueden vender a precio de mercado. Que eso, como por ahí te imaginarás, daba para la corrupción, y claro, mucho. Pero bueno, era un paso necesario para así decirlo, para abrir la economía y ser más productivo en otros sectores. bien. Bien, nos está acabando el tiempo. No sé si tenés algún comentario o cuestión del trabajo que no hayamos revisado y que te gustaría hablar. Eh, Sí, por ahí yo me quedé con las ganas, está sobre el final del trabajo, hacer una comparación, bueno, lo que representó por ahí el desarrollo de los tigres asiáticos o de Japón por ahí en la posguerra, y compararlo con China. Hay un gráfico que muestra, bueno, lo importante que fue el ahorro interno, el ahorro doméstico en esas economías. Y vos las ves y son, no China, pero Japón, Malasia, Hong Kong, Taiwán, son islas. Entonces es un poco esta discusión de necesitamos recursos para desarrollarnos, la abundancia sirve, qué se necesita en términos de educación, de prosperidad, de desarrollo. O sea, no quiero minimizar de que son islas, pero se dedican al comercio internacional y tienen unos niveles de ahorro extraordinarios que tuvieron en esa época y lo tienen hoy aún. Eso por ahí me hubiese gustado profundizarlo y bueno, un Para poco hacer este la tema comparación que con China, ¿en qué aspecto de la política o la economía interna de China? comercio internacional, si me preguntas, o sea, qué exportan y qué importan y cómo se manejan en términos de moneda, y qué problemas tienen, obvio. Y después, bueno, meterme un poco en lo que es el aspecto más de redes y la digitalización vista desde el lado chino. Y todo lo que vos mencionabas antes, que son por ahí las censuras o corrupción, ¿no? Que hay detrás de, bueno, de que te muestran esto, te muestran lo otro, por ahí ya más de los últimos años que yo no pude meterme, pero sería interesante. Claro, ¿tu trabajo hasta qué año abarcaría? ¿Hasta qué año haces el corto? Hasta el 97, hasta la crisis de la deuda, hasta la crisis financiera en Asia, en el este de Asia. Hasta ahí. Que ahí ya es una economía de mercado
de China o todavía tiene rasgos más estatales o no sé si hasta el día de hoy debe tener alguna cuestión de economía más centralizada o controlada o cómo Es es un, eso. es un socialismo con características chinas, eso lo resume todo. O sea, es muy complicado por ahí de explicar, porque tiene mercado, tiene todo, pero sigue teniendo el unipartidismo, lo que se decide en el partido, se decide en el partido. Bueno, justo Xi Jinping se fue elegido de vuelta Mm, y es como el primer líder post 49, me parece, si no me equivoco, si no estoy diciéndolo mal. Entonces, es muy particular, ¿no? mm. De acá a creo que 2030 y pico, 2000 no sé cuánto, lo vamos a tener como líder y como un poder centralizado y supremo pareciera, ¿no? Como una Sí, ellos especie de tienen, emperador actual chino, moderno. claro, justo este libro que te mencionaba de Osvaldo Rosales tiene como, se llama El sueño chino. Bueno, ellos, o sea, el Partido Comunista se funda en el 49, entonces ellos para el 2049 tienen unos objetivos establecidos en términos de producción y productividad, o sea, crecer a esta tasa. No los tengo acá justo los No, pues, objetivos, pero, o sea, es como autosuperarse en términos de muchas cosas. Y volver a ser por ahí un poco un imperio, por así, no quiero claro. asustar o decir cosas, pero No, no volver a sé. ser por ahí una potencia a nivel mundial como hace centenares o millones, no, millones, no, miles de años atrás. Sí, Eh, creo que China significa en su idioma como el centro del mundo, si no me equivoco. Como que ellos mismos se quieren ver como, o fueron durante mucho tiempo un gran imperio y después tuvieron crisis y ahora como que quieren volver a resurgir y ponerse en, en la centralidad del planeta, ¿no? Un poco lo están haciendo, creo, ¿no? Con el declive de Estados Unidos sobre todo. Pero bueno, eh, sí. No sé si querías comentar algo más, si no, ya con esta parte podemos ya cerrar y creo que estamos más que bien. no, no, por mí está más que bien. No sé si tenés alguna otra pregunta, Sí, pero yo creo tengo que una pregunta muy puntual sí, que sí. es, ¿no hay congelamiento de precios actualmente en China? ¿O hay algún producto que sí puede estar congelado por la decisión del partido? ¿Eso podría pasar? Sí, sí, la verdad que no sé si hoy hay un precio, como para decirte hoy el maíz, el precio del maíz está congelado, no sé, pero sí, yo estoy seguro que si el partido decide hacer Congelarlo lo alguna hacen. maniobra, se hace y debe haber algún fundamento. Bien, bien. Entonces, Bueno, re ahí, interesante y buenísimo la conversación. Ojalá podamos tener próximas conversaciones y quizás elegir algún tema más específico de China y darle con ese tema y profundizarlo más. Pero muy bueno el trabajo, va a estar subido en el blog, así que sepan a todas las personas que pueden suscribirse y eh, recibir noticias y comentarios, hacer comentarios y vamos a tener diferentes videos con diferentes personas que estudian diferentes temas y van a hacer conversaciones más como esta. Así que bueno, no te robo más tiempo y me despido, Fe. bueno, Pepo, muchísimas gracias por invitarme y bueno, queda atento y de vuelta. Un placer estar acá. Gracias.